Amigos, buenos días. Estamos en el martes de la 8ª semana del tiempo ordinario. Hoy vamos a tener como primera lectura al libro del Eclesiástico, capítulo 35, versos al 12. Nos habla mucho acerca de los sacrificios del culto y lo importante, cumplir la ley. A ver, observar la ley, dice, es hacer muchas ofrendas. Atender a los mandamientos es hacer sacrificios de comunión. Devolver favor es hacer oblación de flor de harina. Hacer limosna es ofrecer sacrificios de alabanza. Apartarse del mal es complacer al Señor. Sacrificio de expiación, apartarse de la injusticia. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, pues todo esto es lo que prescribe el mandamiento. La ofrenda del justo unge el altar. Su buen olor sube ante el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado. Su memorial no se olvidará. Con ojo generoso glorifica al Señor, y no escatimes las primicias de tus manos. En todos tus dones, pon tu rostro alegre. Con contento consagra los diezmos. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti. Con ojo generoso, con arreglo a tus medios. Porque el Señor sabe pagar y te devolverá 7 veces más. No trates de corromperle con presentes, porque no los acepta. No te apoyes en sacrificio injusto, porque el Señor es juez y no cuenta para Él la gloria de nadie. A ver, amigos, vamos a resumir algunas cosas de esta lectura. La observancia de la ley es un sacrificio, es decir, la práctica de la ley en sí misma es ya un culto. Es ya un culto. El autor no critica el sacrificio en sí, no, sino las disposiciones puramente externas, que todo se quede en un teatro. Algunos quieren ver aquí indicios de falta de consideración hacia el sistema sacrificial. Podría ser. Se mira el culto insincero como un intento de soborno. ¿Por qué? ¿Por qué hacer estos sacrificios si en el fondo no hay sinceridad en lo que se está haciendo? ¿Qué buscas con esto? ¿Manipular al Señor? ¿Sobornar al Señor, como lo dice el Eclesiástico? Amigos, lo que cuenta para Dios es la generosidad de corazón. Un corazón generoso con el Señor. Nosotros tenemos muchos testimonios de que Dios es generoso con nosotros, pero también tenemos que dar testimonio de que nosotros somos generosos con Dios a través de los hermanos. Actitud de respuesta al amor de Dios. Este debe ser nuestra vida litúrgica. Amor que compromete a alejarse de la injusticia. Porque si no estás comprometido en luchar contra la injusticia, entonces, ¿qué sentido tiene todo este rito que estás realizando, todo este culto? No podemos estar vacíos de compromiso. El amor implica compromiso. Y, como lo dice también aquí el libro del Eclesiástico, es importante resaltar la alegría al ofrendar. Que esta palabra ayude a mejorar el culto que le ofreces a Dios. Amén. Amigos míos, y vamos con el Evangelio de hoy,
que es de Marcos 10, capítulo 10, versos 28 al 31. Pedro le ha dicho a Jesús: ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le dice a Pedro: nadie que haya dejado casa, padre, madre, mujer, hijos, hermanas, hermanos, tierras, etc., dejará de recibir en esta vida hermanos, padres, casas, 100 veces más, añadiendo además persecuciones y luego la vida eterna. Y luego dice: porque los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esta frase de los últimos en este contexto identifica a Pedro y a los discípulos de Jesús que lo han dejado todo tal como lo dice Pedro, como Pedro se lo dice a Jesús. Sobre lo primero, queridos amigos, no quiero profundizar porque, bueno, yo creo que uno da testimonio que cuando dejas muchas cosas por el Señor, Dios te da una familia, Dios te da una comunidad y tienes hermanos allí y tienes allí la mano amorosa del Señor. Pero más que esto quisiera referirme a las últimas palabras que señala Jesús en este evangelio: los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Es importante que, aparte de identificar a los últimos en este evangelio, también identifiquemos los últimos en esta vida para entender por qué hay que hacerse último. El último es una persona comprometida, como los apóstoles, comprometida con Jesús, con el llamado, comprometida con los hermanos, con la iglesia. Los últimos son humildes, no son arrogantes. Los últimos son entregados al llamado de Dios. Los últimos son hermanos de los demás. El primero no tiene hermanos porque él es primero y los demás están detrás de él. Por eso los últimos aman, porque cuando uno ama, uno no va primero. Son los demás, es Dios y los demás. Los últimos son los servidores. Los últimos son los diligentes en el servicio, diligentes en la tarea que Dios les ha dado, en el llamado que Dios les ha hecho a ellos. Entonces ya sabemos cómo tenemos que hacer para ser los últimos, que es lo que nos está pidiendo el evangelio. El mundo te está pidiendo lo contrario: sé el primero, aplasta a los demás, que nadie se te atraviese. En la competencia debes triunfar, debes competir con los demás y ser mejor. El mundo te obliga a ser más egoísta, a no pensar en los demás y solo pensar en ti mismo. En fin, querido amigo, que Dios te regale este llamado para que seas su servidor y para que comprendas lo que significa comprometerte con este evangelio al cual Él nos está llamando a todos nosotros, cada quien quizás con un estilo de vida distinto, cada quien quizás con una vocación distinta, pero hay una vocación general para todos: la vocación a ser cristianos, la vocación a seguir a Cristo, la vocación a la santidad. Dios te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.